Estamos allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 33. ¿Sí? ¿Sí? La santa palabra de Dios dice: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Jesús fue llevado al cielo, está a la derecha de Dios, el Padre, y según su promesa, no solo recibió el Espíritu Santo, sino que Jesús, y esto es tan hermoso de tener presente, el Señor es quien hace posible y ha derramado en nosotros el Espíritu Santo. Ustedes saben cuando allí las Escrituras hablan del otro Consolador, ¿verdad? Bueno, si se apaga la computadora, seguiré con esto. ¿Qué les parece? Bueno, entonces, dice que Jesús lo ha derramado sobre nosotros y esto es lo que ustedes ven y oyen ahora. Nosotros sabemos, y vamos a ver obviamente el capítulo 2 de Hechos, pero debemos tener en cuenta que el primer Consolador, que el Verbo se hizo carne, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, que no es solamente un versículo que la mayoría conoce de memoria y recita de memoria, sino que debe ser algo que atesoremos profundamente en nuestro corazón, porque de alguna manera allí está el evangelio del amor de Dios, ¿no? De alguna manera allí se nos manifiesta la gloriosa verdad de su infinito amor. Él se encarnó, el Verbo se hizo carne, para que obrara justicia, para que ofreciera una expiación por nosotros, y ese regalo entregado, completo y sin nada pendiente, no quedó nada. Allí cuando dijo consumado es, proclamó la plenitud de esa expiación, y su resurrección mostró también la perfección de la justificación. Entonces ya no era más necesario que Jesús estuviera aquí, con los piecitos en la tierra, su obra aquí había terminado, y llegaba el tiempo de la venida del Espíritu Santo, del segundo Consolador, de Dios Espíritu Santo. El Verbo se hizo carne, el Hijo llega, y ahora era tiempo, luego de la ascensión de Cristo, era tiempo de Dios Espíritu Santo. Hoy vamos a continuar en este obrar, vamos a continuar en las diversas operaciones del Espíritu Santo en relación con las personas, siempre teniendo en cuenta lo que hemos visto en las últimas 2 semanas. Espero que allí a partir del capítulo 16 lo recuerden, del Evangelio de Juan. Ustedes no vayan, pero se describe la obra del Consolador en relación con el mundo, de este otro Consolador, del Espíritu Santo, a partir del versículo 8. Yo se los voy a leer, ustedes lo recordarán, que dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Recuerdan? ¿Verdad? Este obrar, ¿quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el otro Consolador, el que fue derramado. De pecado, por cuanto no creen en mí, dice allí la palabra. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y de
de esa enseñanza sobre el rol del Espíritu Santo en el mundo, luego pudimos ver la semana pasada cómo es el rol, cómo es el obrar del Espíritu Santo en los discípulos, trayendo consuelo, trayendo conocimiento a los discípulos respecto de lo que estaba por venir y de lo que ellos tenían que hacer. Y hoy sigue hasta aquí, porque es el obrar del Espíritu Santo quien nos revela plenamente a Cristo. Allí cuando de boca del Señor Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su cuenta propia, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Recuerdan esto? Es en el Evangelio de Juan, el capítulo 16. Él me glorificará, dice el versículo 14, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquellos que no pudieron participar, les recuerdo la posibilidad de escuchar las partes anteriores de la serie allí en la web. Entonces, Jesús enseña y promete. ¿Qué es lo que promete? Que iba a llegar el Espíritu Santo y que iba a obrar de determinada manera con el mundo, con los discípulos. ¿Y cuántos saben que Dios no miente? ¿Seguro? ¿Le crees? ¿Y cómo se nota que vos le crees? ¿Cómo puedo decirte, a ver, si yo te pregunto, ¿le crees a Dios? Sí. ¿Le amás a Dios? Sí. Y la respuesta no te la voy a dar yo. La respuesta la da la Escritura. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí o no? ¿Es así o no? No es que no, es algo tan sencillo como eso. Un nene de 3 años lo entiende, no digo que lo ponga por obra, lo entiende. ¿Lo entiende? Bueno, de 3 no, un poco más grande, 4, 5. El Señor es claro. Si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, sabemos que el Señor no miente y sabemos que el Señor cumple lo que promete. No haya nada que el Señor te prometa que no cumpla. ¿Vos prometés lo que cumplís? ¿Cumplís lo que prometés? Y acá entre los hombres es diferente, ¿no? No siempre, por eso no hay que apresurarse a prometer, y menos a Dios, lo dice la Escritura. Pero Dios promete y Dios cumple. Entonces, ¿a quién entregaste tu vida? ¿A quién entregaron sus vidas? ¿Hay alguien? Yo tengo anteojos, veo, ¿eh? ¿A quién? A Dios, a Jesús, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si entregaste tu vida a Jesús, podemos decir, al igual que puedo decir, que nuestra confianza está depositada en el único Dios verdadero, ¿o no? ¿Es así? Es así. El Dios que es santo y soberano. ¿Qué quiere decir con esto? Nadie ni nada puede frustrar ni detener sus propósitos. Mira, nosotros muchas veces hemos intentado llevar adelante algo y de repente esa montaña de ilusiones, de proyectos, ¡bum!, al suelo. ¿Te pasó alguna vez? ¿Te pasó 2 veces? ¿Te pasó 3? ¿Te pasó 5? Bueno, nos pasa. A lo largo de nuestro caminar nos pasa. Hacemos planes y de repente nos damos cuenta que se viene abajo. Gracias, Señor, ¿no? Tenga la misericordia de no permitirnos hacer nada que vaya en contra de su voluntad. Pero el Señor es santo y el Señor es soberano. Y nada puede frustrar, ni nadie puede detener sus propósitos.
Decí sus, los de Dios, no los míos. Los míos, sí, se frustran, se caen muchísimas veces. Ahora, entonces, hemos depositado nuestra confianza en el único Dios verdadero, hemos depositado nuestra confianza en el Dios que es santo, soberano, omnisciente, omnipotente. Sabemos por las Escrituras que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Sabemos que Dios es el mismo perpetuamente. No está sujeto a cambio alguno en sus atributos o determinaciones. Mirá qué importante. ¿Se acuerdan cuando hablábamos? Qué hermoso es saber que Dios no cambia. Digo, porque si entregamos nuestra vida a Cristo, es decir, entregamos nuestra vida a Dios, sabemos que entregamos nuestra vida a quien no cambia. Sabemos que lo que nos prometió, nos los prometió. Que es el mismo. Muchas veces entre las personas se ve, y aún dentro de los matrimonios, ¿no? Estas palabras. Vos ya no sos el mismo con el que me casé. Los casados podrán decir, vos no sos la misma. Y entonces el hombre le dice, y bueno, yo tengo 40 años más. No, pero no te estoy hablando del tiempo, de los años que pasaron. Cambiaste. Y cuando generalmente te dicen cambiaste, no se nota que sea un cambio muy como para bien, ¿no? Cuando alguien te dice, vos ya no sos la misma persona. Suena a, pensé que era de una manera y ahora sos de otra. ¿Sí o no? ¿Me parece a mí o es así? En cambio, con los atributos, con quien es Dios, la palabra dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. O sea que es inmutable, permanece inmóvil, no conoce cambio alguno porque no tiene principio ni fin. Dios es por siempre. Dios nunca ha evolucionado, crecido o mejorado. Ese es Dios. Ese es en quien depositaste tu confianza. Lo que es hoy ha sido siempre y siempre será. O sea que ya no... Digo para aquellos que tengan la idea de irle al Señor y decir, pero Señor, vos... El Señor dice, yo no cambié, ¿eh? Yo justamente no fui el que cambié. A lo mejor vos estás cambiado. Vos estás cambiada. Pero Señor, vos me prometiste. Mirá, si yo te prometí, no si vos creíste que yo te prometía. ¿Se entiende, no? Lo que yo te prometí lo cumplo. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y no hay nada externo que lo afecte. El correr del tiempo tampoco lo afecta. ¿Cuántos, aquí hay algún abuelo? ¿Hay algún abuelo, abuela? ¿Hay? Bueno. Dicen que los abuelos no tratan a los nietos como trataban a sus hijos. Dicen. Andan diciendo por ahí. Yo no sé si esto será verdad. Yo tengo una experiencia personal que tiene que ver, por ejemplo, mi padre conmigo y mi padre con mi hijo.
Ya sé que todo, ¿no? Los abuelos no están para educar ni criar y dicen más. No, yo lo entiendo. Pero digamos, parece ser que con el tiempo, con el paso del tiempo y las circunstancias, hoy ve como que, para decirlo de una manera que no suene así muy, ve que todo lo que hace mi hijo está bien, ¿no? Cosa que no pasaba conmigo cuando yo era niño y él mira, pero mi hijo mirá, qué bien. O sea, que parece ser que a nosotros, hombres, mujeres, sí, más allá de la parte física y de nuestro cuerpo físico, también hay cosas que con el paso del tiempo vamos cambiando. E incluso nuestros propósitos cambian. ¿Por qué? Porque si bien son dos relaciones diferentes, como les decía, de padre a hijo o de abuelo a nieto, yo estoy ahora para disfrutarlo. Te dice, yo ya estoy para disfrutar de mis nietos. Con vos tenía muchas obligaciones, muchas responsabilidades. Ahora este Dios, el único Dios verdadero, Él tiene un propósito que jamás cambia. O sea que no es que va pasando el tiempo y vos decís, yo era un recién plantado. Claro, Dios te trajo, cuando vos naciste de nuevo y eras un recién plantado, Dios te trataba como llorabas por nada. Le manifestabas así con llantos y Dios estaba de una manera. Y fuiste creciendo y fuiste madurando en las cosas del Señor. Pero el propósito de Dios no cambió. El propósito de Dios siempre fue que vos fueras creciendo y madurando y caminando en santidad. Él acompañó y acompaña ese proceso. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada cómo el Espíritu Santo y las enseñanzas Dios nos las va dando gradualmente, como se los dijo también a sus discípulos? Pero Dios tiene un propósito. Dios quiere que sus hijos caminemos en santidad, que la iglesia camine en santidad. Dios tiene un consejo. ¿Qué quiero decir? Su palabra, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Esto significa que los proyectos del Señor permanecen firmes para siempre. Entonces, algo muy importante que debemos tener en cuenta cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo es primero que no nos podemos sostener a nosotros mismos ni por un instante, que dependemos por completo de Dios para cada momento, para cada respiración, que Él y solo Él es el que preserva nuestra vida, nuestra alma. Él es el que no permite que nuestros pies resbalen. Él es el que tiene un propósito fijo, su voluntad es estable y su palabra es segura. Él, no yo. Él, no yo. ¿Recuerdan el famoso yo-yo? Que cambia permanentemente de pensamientos. Yo pienso esto, me enrosco, dejo de pensarlo. Yo ahora, yo. No. La palabra de Dios dice en Isaías, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos dicen gracias Señor? Todos los atributos, las perfecciones y las cualidades de su ser son así y permanecerán para siempre. Todos sus atributos, todos los atributos de Dios, antes que el universo fuera creado, son exactamente los mismos y permanecerán así para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Entonces yo puedo leer allí la palabra
Y cuando la palabra de Dios dice, Jehová se manifestó a mí hace ya tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Allí ese pasaje en Jeremías 31:3, y uno dice, gracias Señor. Porque el amor de Dios no está sujeto a ninguna circunstancia. No es así. Su amor no varía, es estable, es constante. Nosotros somos los inestables. Nosotros somos los inconstantes. Nosotros somos los que vamos cambiando con el paso del tiempo. Ahora, el Señor dice, con el paso del tiempo, alguien que está en manos del alfarero, con el paso del tiempo, alguien que tiene y que sabe que el Espíritu Santo mora, que Cristo mora en él, con el paso del tiempo va entendiendo mejor, va caminando en santidad, va conociendo mejor a Dios, va entendiendo mejor sus propósitos y cumpliendo por ende con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando esto no ocurre, nos quedamos así como pequeños, como niños pequeños, malhumorados. Y hasta terminamos echándole la culpa a Dios de lo que nos pasa. O a otros. Entonces, Dios no cambia. Sus propósitos jamás cambian. Gracias, Señor. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, teniendo en cuenta de que el Señor dice allí en su palabra, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. O sea que el salmista sabía que había sido vivificado. Que sabía que jamás, el que se olvida, que si no te olvidas de la palabra de Dios te da vida. Qué hermoso, ¿no? Es que los hijos de Dios podamos tener siempre estas verdades tan presentes. Bueno, ¿para qué recordar todo esto? Para vivir mejor. ¿Y cómo es vivir mejor? Creyéndole a Dios, amándole a Dios. Y ustedes me dirán, ¿pero para qué es necesario que recordemos todo esto? Para atesorar en nuestro corazón las palabras de Jesús. Porque el Espíritu Santo te las va a recordar. Te va a traer un entendimiento, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Recuerdan? Ahora, ¿crees esto? Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Nuevo pacto, el Espíritu Santo morando esto en nosotros. Esto es lo que hace posible que Cristo more en su pueblo, en la iglesia. Eso es lo que el Espíritu Santo hace posible, la presencia continuada de Cristo en la iglesia. Teniendo todo esto en cuenta, ustedes están allí en el libro de los Hechos. Bueno, allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, ustedes saben que en respuesta a lo que el Señor les dijo yo les voy a leer dos versículos, o el versículo 4 del capítulo 1. En respuesta a un mandato que Jesús les dio a los apóstoles, ellos estaban esperando el don del Espíritu Santo, allí pacientemente y en oración en Jerusalén. Allí dice el versículo 4 del capítulo 1, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. También ustedes saben que ahí en el libro de los Hechos, el capítulo 2 comienza en el versículo 1 con la venida del Espíritu Santo. Si bien vamos a leer ahora unos versículos y intentaremos mediante las Escrituras aprender mejor lo visto hasta aquí en la serie, esto lo vamos a desarrollar próximamente aquí en la serie. Simplemente vamos a leer los primeros versículos de este capítulo 2, donde dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos,
Estoy en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? Y allí, después de eso, ustedes siguen allí y conocen este texto, vamos a ir al versículo, si quieren, el 12, donde dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Ahora, cuando llegamos allí al versículo 14, nos encontramos con un sermón, con un discurso. Y este discurso de Pedro, primero nos enseña algo, ¿no? Al leerlo, que él estaba completamente recuperado de su caída. Digo para aquellos que piensan que si le fallaste al Señor o si tuviste una caída fuerte o el Señor te va a tener años sin que te recuperes. No, si pasás años sin recuperarte es porque no te aferraste a Él. Si te aferraste y le crees, el Señor obra. ¿Se entiende a lo que voy? ¿O no? Ahora, el Señor para restaurarnos necesita de nuestra colaboración. Dice, oh, ¿cómo no? El Señor, no. Por ejemplo, parte de la restauración puede decir, perdona. Y si vos no querés perdonar, el Señor te llama a perdonar, pero vos decís no. El Señor te llama a obedecerle y a hacer determinadas cosas. Vos te oponés y entonces parece como que la restauración, como que Dios nunca te quiere restaurar. Dios quiere restaurarte. Los que ponemos los no y los que dilatamos el tiempo somos nosotros. ¿Cuánto entienden? Bueno, Pedro estaba allí como recuperado, claramente, totalmente restaurado. Y habían pasado pocos días, poco tiempo. Ese Pedro que había negado a Cristo y que ahora de una manera sobrenatural y con un valor sobrenatural y con una entereza y sin temor, habla y expone. Ahora, notemos el versículo 4 que acabamos de leer del capítulo 2, donde dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué quiero decir con esto? Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y Pedro hablaba, y por eso les digo, vamos a detenernos más adelante acerca de los primeros versículos. Pero y Pedro hablaba conforme a lo que Dios quería que él hablara, ¿no? Y como todo hombre de Dios, como todo hombre que entiende lo que Dios le está llamando a hablar, nunca se le ocurrió dejar de lado las Escrituras. No, lo que pasa es que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Quien está lleno del Espíritu Santo siempre va a hablar las Escrituras. ¿Se entiende o no? Cuando el que tiene control de tu vida es el Espíritu Santo, te llama a exponer las Escrituras. Porque el Espíritu Santo, entre otras cosas, no nos fue dado para que dejáramos las Escrituras de lado. Hay algunos que dicen, no, bueno, yo les voy a contar mi experiencia. Y está bien. Un segundo, un minuto, 2 minutos, 3 minutos. No sé, los minutos que quieran. Pero donde se predica el Evangelio, lo que tiene que estar presente es la Escritura.
La Escritura. Lo que edifica en la Escritura, obviamente, es el obrar del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no fue dado, no fue derramado y no habita en nosotros para que dejemos a un lado las Escrituras, sino para que, entre otras cosas, nos capacite a entenderlas mejor para poder no solo obedecerlas, sino también enseñarlas, transmitirlas, compartirlas. Entonces, aquí tenemos a Pedro por primera vez predicando públicamente a Cristo. Y cuando Pedro empieza a predicar, lo que podemos darnos cuenta que este sermón de Pedro, el día de Pentecostés, nos muestra cómo la promesa, cómo lo que el Señor les había dicho a ellos acerca de lo que iba a ser el obrar del Espíritu Santo con el mundo y con los discípulos se cumple. Porque lo que Dios promete, cumple. ¿Le prometió que iba a llegar el Espíritu Santo? Sí. Pero además, leemos el versículo 14 de Hechos 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Fíjense cómo ya había quedado atrás el tiempo del temor, del estar encerrados, y de repente le dice: quiero que ustedes tengan en claro algo y que tengan en claro varias cosas. Le contesta a aquellos que estaban equivocados. El versículo 15 dice: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la tercera del día. La hora tercera del día. Se equivocan si creen que estamos borrachos, apenas son las 9 de la mañana. Y en el versículo 16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro comienza explicando el acontecimiento, lo que ellos habían visto, lo que estaba pasando, citando la profecía de Joel. Joel capítulo 2, 28 al 32. Aquí versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y darán prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Versículo 21. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y allí cita no solo Joel, sino que el Salmo 86, fíjense que el Salmo 86, versículo 5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan. Y aquí el versículo 21 de Hechos 2 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, empieza a hablarles lleno del Espíritu Santo, y lo primero que vemos es que cita las Escrituras. No deja a un lado las Escrituras. Cuando las personas están llenas del Espíritu Santo, vos vas a escuchar Escritura, vas a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Y empieza y comienza a predicar a Cristo mediante la referencia al sufrimiento, a la muerte, a la resurrección y a la exaltación de Jesús. Pedro, lleno del Espíritu, predica el Evangelio de Jesús y hace referencia justamente a esto: muerte, resurrección y exaltación.
¿Por qué? Porque sencillamente era el camino de salvación a todos, tanto judíos como gentiles. ¿Quién? Cristo. Entonces, luego de citar el Antiguo Testamento, continúa diciendo, miren, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Y de quién va a hablar? Alguien lleno del Espíritu Santo. ¿De quién va a hablar? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos crucificándole. Las palabras de Jesús fueron dichas en estos discursos finales allí en el Evangelio de Juan. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Convencerá, refutará. ¿Y se acuerdan que habíamos hablado de que era redarguirá al mundo? Y redarguirá una palabra que probará la culpabilidad, ¿recuerdan? Habíamos hablado de que ese término convencer, de convencer al mundo, era como la función del abogado acusador, ¿no? Quien examina al acusado para descubrir, exhibir, traer luz las evidencias, algo así como un fiscal. ¿Recuerdan lo que hemos visto, no? Y aquí está Pedro, lleno del Espíritu Santo, y le está diciendo: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Ahora, en el caso del fiscal, el fiscal presenta las evidencias, esas evidencias que llevan y que intentan y exponen tanto a la víctima, a quien llevó adelante el crimen, como al juez, de que es un delito. Ahora, el Espíritu Santo hablando en boca de Pedro, es un fiscal, sí, pero este fiscal quiere no solo que se haga justicia, quiere lo mejor para el que ha cometido el delito. Quería lo mejor para nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Queríamos que reconociéramos la verdad de nuestros crímenes para poder alcanzar salvación. ¿Por qué? Pues sencillamente la condena estaba en otro lugar, en una cruz. Alguien pagó por vos, alguien pagó por mí. Ese fue Cristo. Entonces el Espíritu Santo procede cual fiscal tratando de obtener la declaración divina de culpabilidad contra los que rechazan a Cristo. Y cuando Juan 16:8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, el pecado de la incredulidad. Y Pedro justamente aquí en este discurso, lleno, una vez más le digo, lleno del Espíritu Santo, no les dice nada con respecto a esas vidas pecaminosas que todos tenían. No entró en detalles acerca de vos estás en adulterio, vos estás en fornicación, vos estás... No entró en ningún pecado sexual, ni en el egoísmo, ni en la idolatría, sino que llevó a que esta gente que estaba viviendo vidas depravadas, no intentó avergonzarla, sino que el pecado del que las acusó y del que le mandó a que se arrepintiera fue el de haber crucificado a nuestro Señor. Hechos
Hechos 2:22 dice, Israelitas, escuchen estas palabras. Dios aprobó a Jesús de Nazaret y lo demostró ante ustedes con las obras poderosas, las maravillas y los milagros que hizo a través de él. Ustedes bien saben que es verdad lo que vieron. Jesús le fue entregado conforme al plan de Dios, quien ya sabía lo que iba a pasar. Ustedes lo mataron en la cruz por medio de hombres perversos. ¿Y qué más hace? Les advierte el peligro de rechazar al Señor Jesús frente a tales pruebas. Convencerá de pecado ciertamente por cuanto no creen en mí. ¿Me están entendiendo, no? Fíjense cómo el obrar, lo que el Señor les dijo que el Espíritu Santo iba a hacer, en el primer discurso de este hombre lleno del Espíritu Santo, Él proclama la verdad a través de las Escrituras, a través de los hechos, y el Espíritu Santo está obrando, está trayendo esa convicción. Y así como todo pecado tiene la raíz de la incredulidad, el rechazar a Cristo, ellos habían rechazado a Cristo, habían tenido esa necedad. Entonces lo que hace es demostrarles que todos eran culpables ante Dios, que todos. ¿Pero qué más? Dice el versículo 24 de Hechos 2. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Gracias, Señor, ¿no? Gloriosa verdad. Era imposible. No había posibilidad alguna. No era posible que quien es el viviente estuviera entre los muertos. Y una vez más, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y una vez más, al Señor lo crucificaron como un malhechor, como un impostor que engañaba, pero la verdad era precisamente lo contrario. Y como Dios tuvo la última palabra, aquí una vez más vemos, pero Dios hizo que Jesús resucitara, y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. El Señor una vez más diciendo y dando testimonio, yo voy a demostrar resucitándole de los muertos y llevándolo de vuelta al cielo, que ustedes estuvieron errados, que la verdad era Jesús. Convenciendo de justicia. Y continúa citando allí en Hechos 2:25, porque David dice fíjense, amados, entiendan, yo no sé cuál era el conocimiento real de Pedro de las Escrituras. Sí podemos, por lo que leemos en la palabra, que no era una persona, no era un erudito, no había tenido una instrucción y podía recitar las Escrituras con tanto detenimiento y tan bien aplicadas, tan bien trazadas, pero lleno del Espíritu Santo. Allí lo que hace es citar el Salmo 16 del 8 al 11 y dice en Hechos 2:25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, versículo 29. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le habría jurado que de su descendencia en cuanto a la carne le levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, y esto no es un dato menor, Dios le había prometido a David esto. David creyó en esto y hasta profetizó sobre este tema, porque Dios lo que promete cumple. Entonces, versículo 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Lo que le estaba diciendo allí en esos versículos 30, 29, 30, 31, era: hermanos míos, déjenme decirles la verdad acerca de David, nuestro antepasado. Él murió y lo enterraron y su tumba está aquí con nosotros hasta el día de hoy. Pero David era profeta y sabía que Dios le había prometido que uno de sus descendientes sería rey como él. La versión textual del versículo 30 dice: previéndolo, habló acerca de la resurrección del Mesías, que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción. Versículo 31. David supo esto antes de que sucediera y dijo: a él no lo dejarán abandonado en el lugar de la muerte, ni se pudrió su cuerpo en la tumba. David estaba hablando de la resurrección de Cristo. Todos somos testigos de que Dios resucitó a Jesús de la muerte. Ese testigo, esa palabra testigos que ustedes saben que por analogía es uno que da testimonio mediante su muerte, ¿no? Mártir, analogía de mártir, testigos, martus. Entonces, ¿qué es lo que está probando, lleno del Espíritu Santo? Pedro prueba que la resurrección de Cristo está predicha en el Antiguo Testamento. ¿Cómo pudo hacer esto? Lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era necesario convencer de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia y de juicio. Versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto parafraseado lo podríamos decir: le doy a Jesús la autoridad de enviar el Espíritu Santo con los resultados que ven y oyen hoy. La resurrección de Cristo dejó a un lado todo reproche de su muerte. Pedro habla de esto y les dice: Cristo es el santo de Dios. Y fue puesto aparte para un servicio y para la obra de la redención. Y ustedes no entendieron que su muerte y su sufrimiento es la entrada a una vida diferente, una vida bendecida para siempre. No solo para Él, sino para todos los suyos, para todos los que depositan su confianza en Él. Este hecho tuvo lugar según estaba profetizado. Y déjenme decirles, les dice Pedro, nosotros somos testigos. Versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y convencerá de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Esto que cita es el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amados, esto no es otra cosa que lo que está en Romanos. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué es lo que sucede? A veces nosotros no tenemos el entendimiento adecuado, pero si ustedes me siguen allí en el versículo 36 de Hechos 2, luego de exponer las Escrituras, de exponer la obra de Dios, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, el ungido, el Mesías. Ese es el espíritu de verdad. Ese es el espíritu que los iba a guiar a toda verdad. Ese es el que iba a traer un entendimiento mucho más complejo, mucho más profundo que lo que podían entender los discípulos antes de que se escuchara el consumado es, porque el Señor le dijo, hay cosas que por ahora no les puedo decir, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Ustedes creen que Pedro tenía este entendimiento del antiguo pacto en referencia al Mesías? Y lo expone. Y se los dice para que ellos tuvieran tiempo ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo venga, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué pasó? Versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y présteme aquí, ya estamos terminando, pero présteme atención. El Señor dijo, no que Pedro o los primeros discípulos iban a estar allí, llenos del Espíritu Santo, sino que llenos del Espíritu Santo es para todos nosotros, para todos los hijos de Dios. Pero aquí hay un principio que a veces nos olvidamos, no tenemos en cuenta. Ser llenos del Espíritu Santo significa ser controlados por el Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo, ser ayudados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros hablábamos acerca de quién convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿quién? ¿Se acuerdan? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y lo entendemos, teológicamente lo entendemos. Entonces nosotros debemos entender cuál es el rol que el Señor quiere que su pueblo, de qué manera quiere que su pueblo camine. ¿Cómo? Lleno del Espíritu Santo. ¿Y esto qué hará? Que con tu vida y cuando al abrir tu boca, lo primero que te recordará para llevarle a otros es las Escrituras. Nunca dejar de lado las Escrituras. Nunca dejar de lado las Escrituras. Y después notamos que, ¿qué fue lo que Pedro hizo? Pedro expuso las Escrituras. Pedro les habló de su pecado. Pedro les habló de que habían rechazado al autor y consumador de la fe. Pedro les expuso que había un juicio. Y el Espíritu Santo obró ante la exposición de la palabra, a tal punto que dice el versículo 37 que al oír esto se compungieron.
Pedro no los hizo compungir. Pedro fue el que predicó, el que abrió su boca lleno del Espíritu Santo, el que citó las Escrituras, el que trazó correctamente las Escrituras. Pero esa obra que el Espíritu Santo, que el otro Consolador estaba haciendo en Pedro, también estaba llevando y estaba cumpliendo, ¿qué? Con el mundo, con los que no le conocían. ¿Qué? Convenciéndolos. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Se entiende? Estaba cumpliéndose la promesa que Dios le dio acerca de lo que les iba a pasar a los discípulos, que los discípulos iban a tener un poder renovado, que iban a tener un entendimiento renovado, que iban a hablar de Cristo de una manera, les iban a saber cosas de Él de una manera especial. Pero por otro lado, le estaba dando y le estaba mostrando en ese primer discurso como el Señor también no solo prometió y cumplió en Pedro y en los discípulos, sino que también prometió en los que escuchaba, en el mundo, en quien no creían. Y dice aquí la palabra que se compungieron, y esta palabra compungieron significa perforar hasta atravesar. Es la palabra catanuso, es perforar hasta atravesar, es agitar violentamente, es herir en lo vivo, es compungir. Cuando los ojos de los pecadores son abiertos y empiezan a sentir ese dolor de corazón por el pecado, no pueden hacer otra cosa que sentir esa inquietud. Ese es el obrar. Eso es lo que en Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amados, es a través de la exposición de la palabra, así es el Espíritu Santo está obrando en los corazones. Por eso es tan importante, por eso no se puede dejar la Biblia a un lado, en ningún lugar, a la hora de exponer. Porque es a través de la exposición de la palabra de Dios donde el Espíritu Santo obra. Y obra a tal punto que fueron convencidos de pecado, que se pusieron tristes, que estaban preocupados y que le dicen, ¿qué haremos? De ellos sale, Pedro le expone, y de ellos sale el ¿qué haremos? Allí los que estaban reunidos estaban afligidos profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y pensá que hiciste vos. Y pensá como hoy mismo a la hora de predicar y de exponer y cuando le compartís la palabra a otros, te darás cuenta quién es realmente el Señor está tocando y te dice, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Cuando el Espíritu Santo habla, cuando el Espíritu Santo perfora la palabra de Dios allí y nos encontramos con esa docilidad del niño. Un niño dócil que dice, ¿qué hago? Esto es terrible. Mi pasado es terrible, quiero un futuro diferente con Cristo. ¿O no se acuerdan de Saulo, de Pablo? Dice en Hechos 9 que él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Es la palabra, amados. El otro Consolador te llevará, cuando estás, el Espíritu Santo te llevará a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué haremos? Entonces preguntaron allí, ¿qué haremos? Bueno, déjenme decir que estamos a veces tan lejos de lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque
¿Ustedes creen que Pedro simplificaría todo a una simple oración? ¿Quiénes entendieron? ¿Ustedes piensan que Pedro le dijo, repitan conmigo? No. 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 No les hizo reproche alguno, pero usa la misma palabra que utilizó Juan el Bautista y la misma palabra que utilizaba el Señor, que se arrepintiesen. Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ese Cristo, a quien el mundo llamó malhechor, por medio de esa victoria el Padre lo había señalado como el justo, y luego del derramamiento del Espíritu Santo, miles de judíos comprendieron que Jesús no solo era el justo, sino que también era la única fuente celestial, el único camino de justicia. Tremendo. La palabra de Dios. Y fue por medio, en la obra del Espíritu Santo, por medio de hombres. Pedro fue el que el Espíritu Santo le llevó a hablar y exponer las Escrituras, y se cumple la promesa de Dios en Pedro, en la iglesia, y se cumple la promesa de Dios en el mundo. Porque hay un antes y un después de ese encuentro. Lo que la Escritura habla de convertirse, de conversión, de volverse para volverse hacia. Nos volvemos de ir camino al infierno y nos volvemos hacia Dios, como dicen las Escrituras, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Un cambio decisivo, algo que ocurre allí en lo profundo. Pedro les dijo, cambien su manera de pensar y de vivir, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, así Dios les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. 2:39, para vosotros, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación, de esta perversa generación. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Amados, no nos olvidemos nunca de esto. Conocer mejor, tener una relación profunda con el Espíritu Santo implica escucharle, implica que permitamos que Él controle nuestra vida. Y entonces saldrá de nuestra boca. Aún en momentos, y te habrá pasado, estás hablando cosas que decís, ¿cómo puedo estar diciendo esto? Me estoy acordando de esto. Es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo y esas palabras de Jesús que se cumplen. David no tenía duda de que se iba a cumplir. Y profetizó acerca de que el Mesías no vería corrupción. Y el Señor, Jesús, no tenía ninguna duda de que su promesa se iba a llevar adelante. Y les dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga,
Y recuérdenlo una y otra vez. Cuando Él venga, ya vino, habita en tu vida. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veráis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y el Señor, que conoce todos los tiempos y que sabía que iba a haber una revelación mayor, más completa luego de la cruz, le dijo: ahora tengo muchas cosas por deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Gracias te damos, Señor.